Hola a todos y bienvenidos a este espacio de diálogo. En el día de hoy les voy a hablar sobre el encéfalo. El encéfalo es donde se centra la parte del aprendizaje, la memoria y las emociones. Antes de empezar quisiera darles una pequeña definición de la corteza cerebral. La corteza cerebral hace referencia al estrato exterior del cerebro. Esta capa está formada en una fina película de tejido nervioso que envuelve la superficie de los hemisferios cerebrales, siendo los primates quienes gozan de una corteza cerebral mucho más desarrollada que el resto de los animales. Muy bien, ahora empecemos con la primera división, el núcleo central, el metencéfalo. El metencéfalo es una parte del cerebro del embrión que más tarde formará a lo que es el cerebelo. Luego tenemos a la médula, y es la que regula la respiración, la tasa cardíaca y la presión sanguínea. Luego tenemos al puente, quien es el que regula los ciclos del sueño. Luego tenemos al cerebelo, quien es el encargado del sentido del equilibrio de la coordinación del cuerpo. Luego tenemos al tálamo, quien es el centro de transmisión sensorial. Y por último tenemos al hipotálamo, quien es el encargado de las emociones y de captar las reacciones al estrés. Gracias. El sistema límbico es un anillo de estructuras holgadamente conectadas que se localizan entre el núcleo central y los hemisferios cerebrales. Los animales con sistemas límbicos primitivos, como los peces y los reptiles, actúan bajo su instinto. En cambio, los animales mamíferos, incluidos los seres humanos, somos más flexibles en las respuestas, así que hace que suprimamos algunas conductas instintivas. El bicampo también juega un papel esencial en la formación de nuevos recuerdos. La amígdala y el hipocampo también están implicados en la regulación de las emociones. El hipocampo es la función de nuevos recuerdos. La amígdala se rige a las emociones relacionadas con la autopreservación. Cuando partes de estas estructuras son dañadas o extirpadas, los animales agresivos pueden moverse mansos y dóciles, también tener signos de temor y pánico. Otras estructuras del sistema límbico se acentúan en la experiencia del placer, incluso muestran la habilidad de interpretar expresiones faciales de emoción en otras personas. Está registrada todo en el sistema límbico. Los hemisferios son una subdivisión del cerebro. El cerebro es un órgano del sistema nervioso central. Su peso oscila entre los 1500 gramos en el hombre y 1000 gramos en la mujer. El cerebro es el que controla el equilibrio, movimiento, la coordinación y es el que permite que nos podamos movilizar de un lado a otro. El cerebro está atravesado por dos hemisferios, el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho, los cuales en sí están atravesados por un tejido calloso denominado surco medio de color gris rosado, el cual estaría conformado por unos 100.000 millones de nervios, los cuales se entrelazan entre sí. El hemisferio izquierdo es caracterizado por tener pensamientos fríos y realistas. El lado izquierdo se asocia con el intelecto, se relaciona con el pensamiento analítico, abstracto, objetivo, lógico y la estructura del lenguaje y la escritura matemática. Se podría decir que este hemisferio no está más desarrollado en unas personas que otras, sino que es evidente su utilización en personas que siguen carreras como una ingeniería o medicina. El hemisferio derecho. Cabe recalcar que la diferencia entre estos dos hemisferios es abismal, ya que el hemisferio derecho se caracteriza por tener pensamientos flexibles y se asocia con la intuición, imaginación, las fantasías, un pensamiento creativo, los sueños, etc. De igual manera, este hemisferio se puede concentrar o se puede ver su utilización en personas que siguen alguna carrera artística o inclusive la propia psicología. Los lóbulos. Los lóbulos craneales son subdivisiones del que tiene el cerebro dependiendo sus funciones. Entre ellos tenemos lóbulo frontal, temporal, parietal y occipital. El frontal es el centro de la memoria, del lenguaje, de emociones, de movimientos, de la resolución de problemas, etc. Y se encuentra como su nombre mismo lo dice, en la frente. El lóbulo temporal
es el centro de la audición, de reconocimientos auditivos y olfativos. Y el lóbulo temporal se encuentra en la parte inferior del lóbulo frontal. El lóbulo parietal. En cambio, este lóbulo reconoce a estímulos táctiles, como por ejemplo sería la presión, la temperatura, la sensibilidad, etc. Este lóbulo se encuentra en la parte superior del lóbulo temporal. Y por último tenemos el lóbulo occipital. Este es el centro de la visión, reconoce reconocimientos espaciales e interpretación de los estímulos visuales. Su ubicación está en la parte trasera de todos los lóbulos ya mencionados. En cuanto a la estructura y anatomía general del cerebro, es muy similar entre los diferentes mamíferos, pero lo que diferencia es el volumen encefálico significativamente superior de las personas. A nivel de procesamiento cognitivo y emocional, se ha comprobado que hay diferencias entre los hombres y las mujeres. Las mujeres realizan mejor las tareas vocales, mientras que los hombres son mejores en actividades espaciales y motoras. Esto se debe a la cantidad de hormonas sexuales que hay de diferencia entre los hombres y las mujeres. En la conducta emocional, los hombres tienen tendencia a dar respuestas instrumentales o conductas simbólicas como respuestas vocales, mientras que las mujeres presentan mayor incidencia de depresiones y superan a los hombres en las discriminaciones de emociones. Esto también se debe a que el tamaño del hipotálamo varía junto con el volumen de su base y el riego sanguíneo cerebral. En cuanto al hemisferio derecho del cerebro, las personas que sufren de esta lesión tienen disfunciones cognitivas y de comunicación, como problemas de memoria, de atención y de razonamiento. Y en cuanto al izquierdo, las lesiones provocan que se produzca una pérdida funcional de las destrezas motoras y también la pérdida del habla. En la antigüedad, un psiquiatra y neurocirujano llamado Edward Muniz inventó la técnica de la lobotomía prefrontal para una gran variedad de enfermedades. Esto consistía en que se cortaban las conexiones entre lóbulos frontales y el resto del cerebro, lo cual hizo que gane un premio Nobel. Freeman, que fue un médico estadounidense, desarrolló la lobotomía transorbital. Se trataba de aturdir a los pacientes con golpes mientras estaba bajo el efecto de la anestesia. Se introducía un picahielos entre el globo ocular y el párpado, hasta que éste lograra alcanzar el lóbulo frontal. Después se comprobó que no era un estado de cura en este paciente, sino era un estado de docilidad y pasividad. Ahora vamos a ver sobre un caso que sacudió a la neurociencia, el paciente H&M. Henry Molaison tuvo una operación en 1953, cuando tenía 27 años, para terminar con sus ataques de epilepsia, que siempre los tuvo. El neurocirujano le extirpó una pequeña parte del cerebro, en la que se iba incluido su hipocampo y las amígdalas. Aunque Henry superó la epilepsia, la cirugía lo convirtió en un prisionero del presente, incapaz de generar nuevos recuerdos, atrapado en una pesadilla de asombros recurrentes por cosas que ya le habían sucedido. Henry hablaba con los médicos como si lo acabaran de conocer, aunque ya los había visto durante meses, sin poder generar nuevos recuerdos, pero sin nuevas habilidades, aunque tampoco las recordaría. El resultado de la operación fue una amnesia anterograda, es decir, el paciente no podía formar nuevos recuerdos, recordaba todo lo que había pasado antes de la operación, pero no retenía los recuerdos posteriores. La peor parte es que esto fue irreversible para Henry. Pero gracias a esta operación se demostró que hay áreas cerebrales encargadas específicamente de formar recuerdos. En su vida del día a día, Henry Molaison se encontraba con la situación de despertarse cada día y vivirlo como si fuera único. Podía contarle la misma historia a la misma persona varias veces, sin recordar que ya lo había hecho anteriormente, y sin entender por qué le causaba aburrimiento a su interlocutor. Cada día le visitaban más y más médicos, los cuales tenían que volver a presentarse una y otra vez porque Henry no los reconocía.
Pasaba el tiempo y la situación nunca cambió. A partir del año 1953, en el que H.M. se sometió a esta operación, se convirtió en el paciente más famoso de la historia de la neurociencia. Después de la muerte del paciente H.M., el Dr. Jacopo hizo un análisis exhaustivo a su cerebro en su laboratorio, concluyendo que una porción importante del hipocampo posterior, que se pensaba que había sido extirpada en la operación, siguió intacta durante años, durante muchas décadas. Se pensaba que el área dañada, principalmente responsable de la amnesia de H.M., era el hipocampo. Estos nuevos hallazgos, sin embargo, muestran que una parte sustancial del hipocampo pudo ser preservada durante la operación. Lo más destacado, señaló el científico, es que la corteza entorrinal estaba destruida casi al completo. Esto sugiere que la corteza entorrinal pudo ser más importante en la falta de memoria de H.M. de lo que se pensaba. De hecho, añade que esta área es la misma que sufre el mayor impacto durante las etapas tempranas de Alzheimer. Así que el caso del paciente H.M. fue relevante para la neurociencia. Es uno de los casos más famosos que se destaca y se recuerda. En el 2018, hubo una revelación que los trastornos aparentemente tan dispares como autismo, esquizofrenia o ansiedad tienen una base común, que es el desequilibrio entre los neurotransmisores excitadores e inhibidores del cerebro, según una investigación liderada por Juan Lerma. La zona del cerebro afectada por el desequilibrio determina la patología y los síntomas de prácticamente todo el tiempo, incluso mientras está durmiendo. Un dato importante es que antes se creía que uno de los hemisferios era el dominante en una persona, es decir, que si el hemisferio derecho dominaba, eran más creativas, o si era el izquierdo, eran más lógicas. Pero los estudios indican que no estamos sometidos por un hemisferio cerebral. Una persona usa ambos hemisferios. Lo que es verdad es que los hemisferios tienen diferentes tareas. Un estudio en el 2013 en Estados Unidos a 1000 personas descubrió que no había diferencia significativa en términos de su dominio de cerebro. Al observar las resonancias magnéticas de la actividad cerebral eran más o menos iguales en sus redes neuronales y conectividad, es decir, ningún hemisferio prevalece más que el otro. Era un paciente de 21 años en el siglo XIX que tuvo una pérdida progresiva del lenguaje. Era un artesano que había sufrido ataques de epilepsia desde su infancia. Era famoso por su palabra tan, ya que era la única sílaba que podía emitir. Sus funciones cognitivas y cerebrales estaban totalmente preservadas. En ese entonces, la comunidad científica se encontraba inmersa en el debate sobre la localización cerebral del lenguaje. En esta misma época, el neurólogo Paul Broca tenía a su cargo al señor Le Bogne, el señor Tan. A su muerte, el 17 de abril de 1861, el doctor Broca realizó la autopsia y pudo observar una malformación en el lóbulo frontal izquierdo, concluyendo que esta debía ser el área encargada de la producción del habla. Dicho hallazgo ha sido considerado como clave en la historia de las neurociencias y se convirtió en una evidencia dispensable para persuadir a la comunidad científica de la localización de dicha función. Actualmente conocemos a esta región cerebral como área de Broca y a los problemas de producción del lenguaje como afasia de Broca, en homenaje a Paul Broca. Además, gracias a la evidencia de la lesión en el cerebro de Le Bogne, los académicos repararon en la importancia de la corteza cerebral.